Mañana 49 minutos. Como les contamos hace un rato, el proceso de acercamiento, de conversación y negociación con las bandas criminales y delincuenciales del Valle de la Aburrá tiene un nuevo actor protagónico. Bueno, ese proceso generó noticias este fin de semana, la renuncia de Lucía La Mona González, pero la llegada, la designación como facilitador para el proceso de Luis Guillermo Pardo, a quien saludamos a esta hora. Doctor Pardo, un abrazo. Buenos días, lo esperamos por acá, hombre, para que se tomara el cafecito, pero supongo que tiene el suyo ahí cerquita. Buenos días, ¿cómo está? Aquí está, Felipe. Un buen día para ti, para Paula, para Juancho y para todo el equipo técnico de Teleantioquia. Es un honor volver a estar sintonizado con ustedes, como lo hemos hecho hace mucho tiempo, hablando del tema del conflicto. Doctor Pardo, Felipe, señor. lo nombraron y Sí. ya no vino. Sin nombrar, vivía aquí. Lo nombran y no. ¿Qué pasó, Pardo? Pues aquí esperándolo y nombrado y se queda allá en el apartamento. Felipe. No está escuchando. No me está escuchando. Ahí Lo lo está cuadrando. escuchando No. Luis Guillermo. Luis Guillermo, ahí sí nos queda muy complicado. Ahorita sí, enderece la cámara, vamos a conversar. Vamos a revisar, compañeros de producción, con Luis Guillermo Pardo, si nos está escuchando, y que organice la cámara para que hablemos de este asunto, para que retomemos Sí. una conversación que quedó en punta el viernes, cuando hablamos con Juan Diego Restrepo, analista del conflicto, pero además designado por el Gobierno Nacional, puntualmente, no para el Valle de la Aburrá, sino para el tema de Quibdó, y cuando hablamos con Jorge Mejía Martínez, quien es el coordinador de este proceso del Valle de la Aburrá. Y digo, para que retomemos una conversación que quedó en punta. ¿Y por qué quedó en punta? Es que hay una inquietud muy grande. Sin marco jurídico, Claro. ¿para dónde va este asunto? ¿Qué sentido tiene incluso? Bueno, seguramente se lograrán acuerdos, pero si no hay marco jurídico, ¿a dónde, a qué puerto se llegará? Esa es como la pregunta principal. Doctor Pardo, ¿nos escucha? Sí, claro, Felipe. Disculpa, es que entró una llamada que interfirió todo, una llamada del exterior. Perdón. El asunto es este que estamos planteando. No sé si usted se dio cuenta, Jorge Mejía Martínez y Juan Diego Restrepo estuvieron aquí con nosotros el viernes. Insistimos mucho en, si no hay marco jurídico, ¿qué sentido tiene y para dónde va? Usted llega ahora designado como nuevo facilitador, ¿y cómo ve ese proceso sin un marco jurídico? Claro, bueno, ni siquiera claro, es que no existe. No, pero yo creo que hay que ir con más calma, Felipe. Primero, hay una ley que es la 2272, una Así ley es. marco del 4 de noviembre del año pasado, que avala dos tipos de conversaciones de paz. Una con estructuras armadas de origen político y otras con estructuras multicrimen. Digamos, es una ley global. Bajo esa ley global es que se pudo instalar la mesa de paz total urbana en la alta seguridad de Itagüí, se pudo instalar la mesa en Buenaventura y se pudo instalar la mesa De en Chocó. Quibdó. Sí. Ahora, el tema que hay pendiente es el tema de una ley especial, exclusiva, que hable del tema de acogimiento a la justicia de estas bandas multicrimen. En ese sentido hay discusiones, hay proposiciones. El contexto político obviamente ha entorpecido un poco esa discusión. La pasada sesiones del Congreso no se pudo dar, y este semestre esperamos esa discusión en el Congreso vuelva a darse y busquemos una mejor ley que yo creo que desde todo punto de vista debe articular lo que nosotros llamamos las 4 J, Felipe: justicia ordinaria, o sea, principio de oportunidad, alternatividad penal y penitenciaria, etcétera, etcétera, que es una búsqueda que tenemos desde que yo era asesor de paz en Medellín en 1998 y 99, buscando la paz urbana, que se combine con parte de justicia transicional, de justicia restaurativa y de, digamos, justicia transicional que permita dar el tránsito correcto en un proceso de paz urbana. Incluso hay que volver a recuperar partes de justicia y paz para aplicar en este tema, desde mi punto de vista, por supuesto.
Luis Guillermo, desde su punto de vista, obviamente sabemos que apenas llega entonces a este proceso como delegado del gobierno nacional. Cuéntenos un poco, ¿usted cree que esos líderes de esos grupos estarían dispuestos a continuar con el proceso o lo están bajo esa reglamentación del año pasado, o van a tener como ese espacio de esperar qué pasa en el Congreso de la República y que no sea sometimiento? No, yo creo que como la ley 2272, Paula, permite avanzar en este tipo de negociaciones y de diálogo sociojurídico. En ese sentido, la mesa va avanzando y debe avanzar. Obviamente yo debo esperar yo solo me he reunido con Jorge Mejía, pues obviamente nos conocemos hace muchos años en otras actividades. Luego, después de la reunión con él, quedamos en que yo tenga una reunión con los delegados del gobierno en la mesa y con los otros delegados, y posteriormente, pues obviamente conversar con los 17 voceros y miembros representantes que hay en la alta seguridad de Itagüí para continuar avanzando en este camino. Lo que es cierto es que todo proceso de paz, y mucho más en la paz urbana, necesita lo que yo llamo las PPPT: prudencia, paciencia, persistencia y transparencia. Bajo esos principios, la mesa ha dado pasos en la búsqueda de la paz total urbana, y en ese sentido creo que el proceso ha sido muy positivo. Mi evaluación como analista desde afuera, desde el Observatorio de Paz del Poli, es que hay una extraordinaria voluntad por parte de las estructuras criminales multicrimen que tienen origen en la oficina, y eso es la mejor garantía, porque hay una confianza generada que nos va a permitir y está permitiendo avances muy concretos con esta mesa, Paula. Luis Guillermo, con los buenos días. ¿Pero avances en qué? Precisamente con los dos invitados que teníamos el viernes, no se enoje, pero ellos fueron los que plantearon esa discusión que Felipe le puso a usted, que usted dijo, cálmese. No, ellos dicen, no hay seguridad jurídica. Y usted es abogado, usted conoce el tema, usted es un hombre ilustrado sobre el tema. Yo conozco la ley 2272, la ley da un marco. Pero la ley, precisamente, a diferencia de otras, habla de una palabra que es la clave aquí: el acogimiento. Y ese acogimiento, precisamente, dadas las diferencias entre esas, como le llaman, multicrímenes, tan distinta a la del Chocó, tan distinta a la de Buenaventura y tan distinta a las de Medellín, hace que precisamente se necesite un soporte legislativo para cada situación. Claro, sin duda, con abrazo, con alborozo se reciben las mesas en las cárceles, por supuesto, pero hay muchas preguntas, Luis Guillermo, sobre qué se van a mover, qué pasa con los negocios ilícitos y también los lícitos que esas bandas han desarrollado. Con todo eso, usted aquí en esta mesa ha dicho que la ciudad se mueve y se teje con esas bandas. Es la hora de decir quiénes son los de cuello blanco que manejan esas bandas. Es ahí donde nosotros vemos con aplauso que usted llegue, porque ha dicho usted siempre en los medios y como analista las verdades. Esperemos que se sienten todos a la mesa. ¿Quiénes hay detrás de los grandes señores de las bandas? Es la gran pregunta. Claro, Juancho. Primero, un feliz día para ti también. Claro, es que el tema aquí de fondo, y eso es lo trascendental del tema de la paz total urbana, es el tema de las rentas ilegales. Y hemos denunciado rentas ilegales como el microtráfico, como la vacuna y extorsión permanente cotidiana, como la falsificación de productos, como el tráfico de armas, como la última denuncia que hicimos allá en Consejo de Redacción, sí, claro, el aumento de la explotación sexual infantil de niñas, niños y adolescentes, la prostitución ilegal. O sea, hay una serie de delitos que tienen que ser resueltos por el conflicto urbano y enmarcados en la búsqueda de la paz urbana. En ese sentido, hay una cadena de narcotráfico que tiene que ver no solo con el pequeño productor, que ya vimos que yo creo que el presidente Petro va a atinar en esa estrategia de socavar, quitarle el agua al pez, es decir, concientizar y desarrollar una política agraria que no penalice al pequeño campesino, sino que le dé otras opciones serias, reales, de vida y de productividad, y en ese sentido a comenzar a escasear, a entorpecer la misma producción de este producto para su comercialización. Entonces, una cadena tan grande que por eso hay que andar con mucha prudencia y con mucha paciencia, porque además ellos tienen un manejo microterritorial, ellos tienen monopolio de armas en el microterritorio,
ellos controlan y establecen muros invisibles. Estas estructuras desarrollan vacunas y extorsiones permanentes. Por eso la importancia de estar sentados con ellos, sí, hablando de frente estos asuntos. Esos son avances mientras se va consolidando el tema legal de avances, de discusiones en el Congreso de la República. Entonces, eso es con tranquilidad, pero con toda claridad. Pero yo he dicho, este proceso tiene que ser con mucha transparencia porque la opinión pública, los medios de comunicación, la ciudadanía y la base comunitaria necesita mucha transparencia. Entonces necesita información clara, información precisa, cuáles son los avances. Yo entiendo que ya hay un borrador de discusión de un protocolo de funcionamiento, de objetivos, que es muy importante, que está siendo discutido muy reservadamente por los voceros y miembros representantes en la mesa de Itagüí, como por los miembros del gobierno nacional y por todos los países garantes, la conferencia episcopal, etcétera, a través de Pastoral Social. Es decir, esto es un conflicto de 38 años, Felipe, Juancho, Paula, y a todos los televidentes de Consejo de Relación de la Antioquia, que hay que hacerlo con mucha sabiduría y hay que tocar muchas aristas, que llegan no solo al Medellín, el área metropolitana, sino a sus regiones de Antioquia, claro, a otros departamentos de Colombia y a otros países. Y tendríamos que resolver temas duros. Escúcheme que me interrumpa. Usted nos puede esperar un momentico, que tenemos un compromiso comercial, porque usted habla de transparencia y hay un tema a la luz de la coyuntura político-electoral que no cuadra. ¿Lo podemos hablar en un momento después de una pausa? Con todo cariño. Tome tinto. Como no quiso venir aquí, yo vuelvo y lo regaño. No quiso venir aquí, tome tinto allá al mar. Bueno, inspírate a continuación. Y luego seguimos en esta conversación con Luis Guillermo Pardo, quien acaba de ser nombrado por el Gobierno Nacional como facilitador en este proceso con las estructuras criminales del Valle de la Aburrá. Ya seguimos. Estamos en conversación a esta hora con Luis Guillermo Pardo, el director del Observatorio de Paz del Politécnico Colombiano, Jaime Isaza Cadavid, quien acaba de ser delegado por el Gobierno Nacional como facilitador en el proceso de conversación con las estructuras delincuenciales del Valle de la Aburrá. Y ya en un par de minutos también Alfonso Cárcamo tendrá señal en directo con Fernando Quijano para que sigamos hablando de este asunto, que empezamos a revisarlo desde el viernes. Bueno, ya lo hemos trabajado en otras oportunidades, pero digamos que ahora esta coyuntura reciente la estamos tocando nuevamente en el Consejo de Redacción. 708. Luis Guillermo, usted hablaba en la respuesta anterior de transparencia, y es lo que requiere el proceso, y claridades todas, absolutas. Le voy a plantear la siguiente situación para que me entregue su comentario, por favor. Estamos en una coyuntura político-electoral muy especial, 29 de octubre, elecciones territoriales. A propósito de eso, estas bandas delincuenciales dicen que no están presionando, ni están interviniendo, ni están alterando el debate y el proceso normal de la democracia de cara a las elecciones. Lo propio dicen las autodefensas gaitanistas de Colombia, que ellos en sus territorios no se están metiendo con eso. Esa es la versión de ellos. Pero usted le pregunta a los candidatos en Medellín y en Antioquia y están amenazados, presionados, no pueden ir a los territorios. Entonces, como acostumbramos a decir en Consejo de Redacción, aquí, para este caso, hay un mentiroso. O mienten los bandidos o mienten los candidatos. Pero alguno de los dos está mintiendo, alguno de los dos sectores. ¿Cuál está mintiendo? ¿Usted le cree a las estructuras delincuenciales que no están interviniendo en política en el Valle de la Aburrá, en política electoral? Yo conocí un boletín que ellos publicaron, Felipe, en la cual expresan que no se comprometen ni participan ni impiden el ejercicio electoral. En ese sentido, y informes que yo tengo de algunos sectores, no de todas las comunas, pero algunas, es que no hay interferencia a las campañas electorales, pero los candidatos obviamente pueden sentir otra presión, puede haber un mal mensaje, alguien puede, abusar estando en un barrio y enviar un mensaje para conseguir un dinero. Lo cierto es que la decisión, en el boletín que yo leí, de los 17 voceros y miembros representantes de estas estructuras criminales de Medellín, el Valle de Aburrá, es que no están interfiriendo ni van a interferir la campaña electoral, ni para un lado ni para el otro lado. Lo simpático para mí es que los dos candidatos, más polarizados,
están utilizando el mismo argumento. Creo que hay que hacer una profunda reflexión si están llegando malos mensajes o si hay alguien que está usando en una comuna o en un barrio en concreto para usurpar nombres de estas estructuras criminales. Yo creo que eso hay que indagarlo mucho más y obviamente hay que volver a preguntar en la mesa de paz total urbana en Itagüí cómo se está controlando esta situación y evitando, en el caso de que esto pueda pasar por una circunstancia particular, para cómo controlar definitivamente y garantizar una transparencia electoral. Porque, por supuesto, era un sueño para Medellín, Felipe, la única ciudad que tuvo asesor de paz en la década a finales del siglo pasado fue Medellín, buscando solucionar un conflicto urbano. Yo fui el último asesor de paz de la ciudad de Medellín y nos faltó, para avanzar en la estrategia de pactos de dialogación y convivencia y en alcanzar la paz urbana, un gobierno nacional proclive a la paz urbana. Hoy hay un gobierno nacional proclive que debe ayudar a garantizar además el libre ejercicio electoral en un debate tan acalorado, tan complejo y tan polarizado como el que existe hoy no solo en Medellín, sino en Antioquia y en todo Colombia. Luis Guillermo, ya regresamos con usted. A nuestros televidentes les recordamos que estamos en esta conversación sobre los movimientos que se han generado en la mesa delegada del Gobierno Nacional, en esos acercamientos con los grupos delincuenciales organizados en el Valle de Aburrá. Alfonso Cárcamo está con Luis Fernando Quijano, quien hace parte también de la delegación del Gobierno Nacional de esa mesa y nos cuenta sobre las reacciones frente a esos cambios, la renuncia de Lucía González y la llegada de Luis Guillermo Pardo. Adelante, Alfonso. Paula, compañeros en estudio, muy buenos días, 7:12 de la mañana. Sí, ha causado muchas reacciones el tema de esta renuncia de Lucía González, quien estaba en esa mesa de diálogos entre el Gobierno Nacional y las bandas del Valle de Aburrá, y por eso nos acompaña Luis Fernando Quijano, quien es el presidente de Corpades y también oficia como asesor en estos diálogos. Luis Fernando, muy buenos días, bienvenido a Consejo de Redacción. Cuéntenos qué sensación les queda a ustedes después de esta renuncia, cómo quedan los diálogos aquí en el Valle de Aburrá. Buenos días, agradecer la invitación. El tema, la renuncia de Lucía, pues obviamente le genera un hueco a la delegación de gobierno para los diálogos con estructuras armadas organizadas. Obviamente es una mujer de mucha experiencia, es comisionada de la verdad, una mujer que aporta mucho en el tema de propuestas y demás, y esperemos que el presidente de la República tome la decisión de fortalecer la delegación de gobierno, así como tiene fortalecidas las delegaciones de Chocó, Buenaventura, para el MC de las FARC y lo mismo para el Ejército de Liberación Nacional. Tome la decisión de hacer lo mismo. Este es un espacio de diálogo sociojurídico importante y puede aportar a una parte sustancial de la paz total urbana y rural en Colombia. Luis Fernando, siendo el Valle de Aburrá una de las subregiones más complejas en cuanto a bandas criminales de toda Antioquia y también de todo el país, falta un poco más de fuerza por parte del gobierno, o sea, personarse más de estos diálogos acá en esta zona del país. Bueno, tenemos un alto comisionado, Danilo Rueda, un hombre muy dinámico, muy comprometido con la paz urbana y rural. Atiende muchos frentes de trabajo y por eso hay que decirlo, es que el presidente y él deben, y me imagino que lo están haciendo, deben fortalecer esta delegación para equipararla con las otras del país, organizarla y para que avance todo lo que viene, que no es solamente protocolo, sino ya la discusión de una agenda que le puede traer importantes beneficios si se logra desarrollar bien a la ciudad metropolitana, al departamento y obviamente al país. Luis Fernando, ¿cuál es el panorama hoy de la paz urbana aquí en el Valle de Aburrá? ¿Cuál es el reto más grande que tienen en esos momentos frente a este tema y a este proceso? Bueno, ahí son muchos los retos, pero creo que se ha venido logrando avances importantes. Mucha gente no se dio cuenta lo que significó la foto del 2 de junio, donde salen los voceros de todas las estructuras armadas organizadas del Valle de Aburrá.
Por primera vez vemos a la oficina, a los Triana, a los Mesas juntos en el tema de paz. No separados, no venían de tener disputas entre ellos y ahí los vimos unidos. Eso significa que mandan un mensaje de que es posible trasegar el camino de la paz. El otro es que anuncios tan importantes como el tema de fentanilo, como el tema de la lucha contra el fentanilo, el tema de lo humanitario, tantos otros temas y los que vienen, que obviamente es la discusión ya de la agenda. Para nosotros ha sido importante adelantar este espacio sociojurídico. ¿Qué hay que esperar? Que el próximo alcalde, los próximos alcaldes del Valle de Aburrá, del gobernador de Antioquia, el próximo gobernador, de verdad se pongan la camiseta de la paz y no la camiseta de seguir creyendo que con salida militarista se resuelve esto. Fernando, muy rápidamente, desde Bellavista piden pista también, ¿lo ve usted posible? No, las mesas de paz se vienen formando en todas las cárceles del país. Ahora Bellavista está planteando la construcción de su mesa de paz, fortalecimiento de esto, lo mismo el Pedregal, pero eso es una importante apuesta que puede ayudar a generar, fortalecer la paz dentro de los centros carcelarios y ayudar a la paz en los barrios, comunas y corregimientos. Y Fernando, muchas gracias por habernos acompañado en Consejo de Redacción esta mañana, 7:16 de la mañana. Es todo por el momento, sigan ustedes en estudio con más. Muy buenos días. Gracias, Alfonso, por esos detalles. Retornamos a la conversación con Luis Guillermo Pardo, quien entonces se integrará a esa mesa como delegado del Gobierno Nacional. Luis Guillermo, su análisis sobre la situación en Medellín, en el Valle de Aburrá, pues las autoridades han mostrado esa disminución en temas como homicidios, pero la gente en las comunas se pregunta qué pasa con otras situaciones que siguen padeciendo, las extorsiones y la desaparición forzada, incluso el desplazamiento intraurbano. ¿Cuál es su análisis sobre esa situación? Claro, Paula, es que el tema de fondo acá es que los combos tienen un poder microterritorial y al tener ese poder microterritorial les permite acceso a rentas ilegales y esas rentas ilegales es el caldo de cultivo para que sobrevivan. En ese sentido, el tema, por ejemplo, de la corrupción tiene que ver con las rentas ilegales, porque de alguna manera las rentas ilegales pueden darse porque hay una alta corrupción. Juancho, una vez lo discutimos allá en el Consejo de Redacción, que no hubiera rentas ilegales no habría corrupción. O sea, las rentas ilegales propician la alta corrupción y en ese sentido uno de los temas que debe resolver la paz total urbana es el tema de la corrupción, que a veces tiene que ver con algunos sectores de autoridades del gobierno nacional o de los gobiernos departamentales y el gobierno municipal. O sea que ahí hay unos temas que la mesa en su avance tiene que tratar cómo se comienza a desmontar ese poder microterritorial en los territorios, en los barrios y en las comunas. Por eso para mí es tan importante que estén las juntas de acción comunal en la nota que sacaban ahora sobre la subregión del occidente antioqueño, porque en el fondo la paz total urbana en Medellín y en el Valle de Aburrá pasa por un diálogo y un apoyo de las juntas de acción comunal, que son las que cotidianamente sufren el acoso, sufren, digamos, los caprichos de unos actores armados, pero que nacieron allá. En su gran mayoría esa muchachada nació en esa comuna, nació en ese barrio. Por eso esta conversación tiene un enfoque estratégico sociojurídico, jurídico por el tema de acogimiento, etcétera, y socio por el tema de reinserción social. En últimas, la solución estratégica al conflicto urbano tiene que pasar por un enfoque de reinserción social y de acompañamiento psicosocial. Entonces, en los avances de la mesa, en algún momento tiene que comenzar a desmontarse estas estructuras de acuerdo a los avances que haya y a los avances que haya en la discusión de la futura ley de acogimiento a la justicia. Son tantas cosas que hasta el tema de los carteles mexicanos se mezcla acá. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué? Porque estructuras de la oficina, Juancho, tienen presencia, exacto, tienen relación con carteles mexicanos, pero estas estructuras de la oficina tienen presencia en sus regiones de Antioquia. Es que el tema de la minería ilegal, por citar solo una renta ilegal, en el Bajo Cauca, en el nordeste, pasa
por sectores de la oficina también, no solo por los gaitanistas e incluso por el cobro de coimas y tal que puede hacer algunas estructuras de la guerrilla, pasa por carteles, pasa por la oficina también. Entonces ahí hay que, o sea, esa conversación va a ser tan infinita y tan inmensa, pero puede ayudarnos a solucionar una cantidad de temas. Y para mí el tema de la corrupción es fundamental. Es que si logramos ir desmontando rentas ilegales, la corrupción comienza a ser quebrada en Medellín, en el área metropolitana, y eso es muy importante para la paz total. Oiga, Pardo, usted que es un hombre analista, que ha estado aquí en la política metida, yo escuché ahora a Fernando y habla de un tema que era un mensaje claro que él estaba mandando. Sin duda las encuestas dicen que el que va ganando, pues falta todavía las elecciones, podría ser Federico Gutiérrez, y Federico Gutiérrez metió a muchos de esos que están hoy en las cárceles en el Ficóptero, en esa gran campaña de sheriff que se metió un montón de gente a la cárcel. Incluso hoy en ese lenguaje que estaba diciendo el anterior invitado, Fernando Quijano, él decía, esperemos que los que lleguen no se monten en la tarea de volver el tema militar. Eso es un mensaje claro. ¿Usted cree? No, yo soy yo. Sí, ¿usted cree en relación con la pregunta que le hacía Felipe, que a las bandas no les conviene que llegue otra vez Federico Gutiérrez a la alcaldía porque podría ser un palo en la rueda para este proceso? No, para nada, Juancho. Yo tengo una percepción completamente diferente. Yo creo que el alcalde que sea, así sea Federico Gutiérrez, a quien conozco, o el que sea, y el gobernador que llegue, que a todos los candidatos los conozco en mi vida pública, por supuesto, sí, ninguno le va a poner zancadilla a la búsqueda de la paz total, rural ni urbana. Yo estoy absolutamente tranquilo con ese tema. Es más, todos los mandatarios de Antioquia en alcaldías les va a favorecer los avances de la Mesa de Paz Total Urbana en Itagüí, por lo que estamos hablando, por el tema de rentas ilegales, del tráfico de armas, el trata de personas, etcétera. Yo estoy completamente tranquilo en ese sentido. Por eso creo que el alcalde que llegue a Medellín, a los municipios de Antioquia, a todos los 125 municipios de Antioquia, y el gobernador sea el que sea, no le va a poner talanquera a la construcción de la paz total, ni urbana ni rural, en el departamento de Antioquia. No tengo ninguna prevención con él. ¿Y usted está de acuerdo que salgan de las cárceles antes de elecciones a hablar con los muchachos en los barrios, o más bien para matizar el asunto que salgan después de elecciones? Juancho, es que ellos se formaron en esos barrios y en esas comunas desde que eran pelados. Es que, sí, es más, yo por no contar confidencia, pero cuando yo era el asesor de paz y hacía pactos de no agresión en los barrios y comunas, que yo iba allá a salvar vidas, a evitar muros invisibles, a que respetaran los colegios, los centros de salud. Muchos de esos jefes de ahora que están en esa mesa eran unos pelados. Sí, sí, exactamente. Entonces digamos, yo sé dónde surgieron, pero yo reconozco la enorme voluntad que ellos tienen, que sin haber hoy una ley clara y acogimiento, están apostando a la paz total urbana, corriendo riesgos, Juancho, porque están corriendo riesgos, porque están reconociendo. Entonces, a mí, si se pueden hacer visitas, premunción de construcción de la paz, yo no le veo ningún obstáculo, porque ellos los conocen, se formaron allá, hoy están embarcados en la construcción de la paz total urbana. ¿Cuál es el problema? Que vayan, Juan, en temas de paz, obviamente, y le muestren y sean ejemplo para esa muchachada que los tuvo ejemplos a ellos para la guerra y ahora es que lo tengan de ejemplo para la paz. A mí me parece eso un buen mensaje. Normal. ¿Cuál es el problema? Que estamos en campaña electoral, entonces hay que matizar un poquito y tal vez meterle toda la fuerza a ese tema después del 29 de octubre. Estamos de acuerdo. Que el tema electoral está resuelto. Luis Guillermo Pardo, nombrado como facilitador en este proceso con las bandas del Valle de la Aburrá. Gracias, Luis Guillermo, por atendernos y feliz día.